continuamos estudiando distintas oraciones de distintos personajes que aparecen en la Biblia. Y el que nos toca hoy es Job. Los invito a abrir el libro de Job antes de Salmos. Para aquel que no sabe, antes de Salmos hay un libro que se llama Job. Y antes de meternos en la oración propiamente, o en las oraciones propiamente dichas de Job, permítanme darle algunos datos de este libro. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por las distintas oraciones que aparecen en el libro de parte de Job. Así que les doy un breve, bien rápido repaso de qué habla este libro, para aquel que no lo sabe. Job, para que nos ubiquemos en la línea de tiempo, más o menos está a la altura de Génesis 10. Esto significa que es una de las historias más antiguas de la Biblia. Es más o menos entre el arca de Noé y antes de que aparezca Abraham en escena. O sea, es uno de los libros más antiguos, una de las historias más antiguas. Y relata la historia de una persona, Job, que dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Déjalo ahí, Natu, gracias por compartirlo. Entonces, ¿cómo era Job? Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? Que era otra característica que también tenía Job. Job era millonario. Dice el versículo 2. Ahí está. Dice el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Job era millonario, tenía de todo. O sea, para esa época, que en lo que la plata o lo millonario se contaba en este tipo de posesiones, tenía un montón. ¿Qué otra cosa podemos decir del libro? El libro tiene algo que excede nuestra mente y es una reunión de Dios con los hijos de Dios que incluye a Satanás. A nuestra mente le escapa porque uno piensa, pero están en batalla, ¿cómo es? ¿Se llevan bien? ¿Cómo será una reunión de Dios con los hijos de Dios? Que sería con su segunda línea. No sé, yo me lo pienso como el presidente de una empresa con su segunda línea, pero nos excede. No sabemos. Lo único que sabemos es lo que dice en el versículo 6, y les leo eso y a partir de ahí se los cuento. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Claramente ya había pasado la serpiente, ya había pasado la caída, todo eso ya había sucedido. Y cuando vienen los hijos de Dios a esta audiencia, a este encuentro con Dios, le pregunta Dios a Satanás, Jehová a Satanás, ¿de dónde venís? Vengo de la tierra. ¿Y viste en la tierra a mi hijo Job? Y Dios dice de Job que es perfecto, recto, temeroso y que se aparta del mal. Y Satanás le dice, sí, todo eso es verdad. Pero le va recontra bien. Es millonario. Le diste un montón de bendiciones. Él, al fin y al cabo, es perfecto, recto, temeroso y se aparta del mal porque le va muy bien. Permitime que le hagamos un montón de males, que le saquemos todo eso, y vas a ver cómo él te va a maldecir. En los versículos siguientes, se los digo yo, no hace falta que lo busquen, pero le roban todos los bueyes, cae un rayo y mata a todas las ovejas y pastores, le roban los camellos, se derrumba la casa y mueren todos sus hijos. Todo esto Job se lo entera en más o menos unos 10 minutos. O sea, llegaba uno, se lo contaba, se iba, llegaba otro, se lo contaba, y así uno atrás del otro. Y Job no maldijo a Dios. Y cuenta el capítulo 2 que hay otra audiencia y otra vez, y Dios le dice, venís de la tierra, le dice Jehová a Satanás, ¿viste mi hijo Job que con todo lo que le hicimos sigue sin maldecirnos? Sí, es que no lo hicimos nada a él. Entonces, a partir de eso, Dios, Jehová, le permite afectar también su cuerpo, le afecta su cuerpo y le queda de punta a punta del cuerpo todo el cuerpo lleno de llagas. Y Job no maldijo a Jehová.
Antes de meternos en la oración, acerca de esto, unas pocas conclusiones. En primer lugar, más allá de que esta audiencia nos exceda la mente, hay algo que nos tiene que dejar tranquilos. Satanás no tiene autoridad para afectar tus bienes, para afectar tu salud, para afectar la vida de tus hijos, ni para afectar de tus bueyes, ni de nada de lo que tengas. Dios le dio ese permiso. Jehová le permitió que hiciera eso. Lo mismo sucede para aquellos que son estudiosos unos cuantos años después, cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás nos pidió zarandearte como a trigo. Se lo tiene que pedir. Si no lo pide, no. De manera que no nos puede hacer nada que en la soberanía de Dios no esté permitido. No es que, no, tiene poderes que nos pueden exceder y nos puede hacer algo. No, no puede hacerte nada que Dios no lo permita. En otra reunión podemos hablar de la soberanía de Dios, de por qué permitió eso en todo caso, porque el libro principalmente habla de la soberanía de Dios. Pero ese es importante decir, porque capaz que uno dice, a ver si me toca a mí, a ver si Satanás viene y me zarandea a mí, a ver si me quiere hacer todo eso. No, no tiene autoridad de hacer eso sin permiso de Dios. Y el segundo punto, y es algo que me resulta interesante, lo aprendí hace no mucho tiempo. Satanás entiende el matrimonio mejor que muchos cristianos. Fíjense, Dios le dice, podés tocar todo lo que quieras de él, pero no lo toques a él, le dice la primera vez. Le mata a los hijos, las ovejas, los camellos, los criados, derrumba las casas, todo, sí, pero a la esposa no le hizo nada. ¿Por qué a la esposa no le hizo nada? Porque son una carne. Porque si te digo que a él no lo tocas, a la esposa tampoco, porque son una carne. Satanás entiende el concepto del matrimonio, de la unidad del matrimonio, mejor que muchos cristianos. Ahora sí, dicho esto, les cuento muy rápido y en menos de un minuto todo el resto del libro. En el capítulo, recién les decía de la esposa y es llamativo porque quizás es medio duro lo que voy a decir, pero quizás hasta Job le hubiera sido más simple si moría, porque hasta él le debe haber sido más difícil tenerla viva, porque en el capítulo 2, versículo 10, ella, después de que él se enferma físicamente con las llagas, ella le dice, maldecía a Dios y morite de una vez. O sea, ella misma lo incita a hacer el mal, que debe haber sido más difícil porque era ella, que era parte de él, que eran uno en conjunto, que eran una carne, le estaba diciendo, dale, maldecía a Dios de una vez, no puede ser que todavía tengas integridad. Después lo pueden leer, capítulo 2, versículo 10, le dice, no, todavía tenés integridad, maldecía a Dios y morite de una vez. Capítulo 3, entra en ya Job le empieza a reflexionar de esto, vienen unos amigos, y después el resto del libro, desde el capítulo 4 al 37 son charlas de Job con 3 amigos que vinieron a visitarlo. Entonces, todos esos capítulos son distintas charlas, distintos ciclos de charlas de él con unos amigos. Algo sucede, y es que Job le dice a Dios, quiero que me des una explicación, y en el capítulo 38 aparece Dios. Y le dice, ¿me pediste una explicación? Vengo a dar una explicación. Del capítulo 38 al 41 es Dios hablándole a Job, diciéndole, vengo a dar una explicación. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, es muy interesante. Si nunca leyeron esos 3-4 capítulos, léanlos. Jehová hablándole a Job. Y en el capítulo 42 se cierra el libro con la conclusión de Job. Yo igual no hace falta que se hayan acordado todo eso de memoria, ahora lo vamos a ir repasando rápido en las distintas oraciones. Entonces, ya metiéndonos en las oraciones, yo les soy sincero, hace un tiempito se lo decía a mi mamá cuando le robaba un libro que no le voy a devolver, de Job, le decía, yo no tenía a Job como un personaje netamente relacionado con la oración. Yo qué sé, a mí me decís, Daniel oraba 3 veces al día, Nehemías oró antes de darle una copa al rey, David, y hay un montón de salmos que son oraciones de David. No lo tenía Job, sí, uno sabe que era
perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, seguramente oraba, pero no lo tenía como un hombre de oración. Sin embargo, uno va viendo a lo largo de la historia, a lo largo del libro, de los distintos relatos, y uno va viendo todo el tiempo oraciones. Acompáñenme, la primera, capítulo 1, versículo 4. Dice, y esto fue antes de que suceda todo lo malo que le sucedía, cuando venía hablando de que Job era recto, bueno, temeroso y apartado y todo eso, dice el capítulo 4, e iban sus hijos, cuando dice que tenía muchos hijos y mucha hacienda, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, y acontecía que, habiendo pasado el turno del día del convite, Job enviaba y los... disculpen, cada vez estoy más ciego. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. La primera oración que aparece de Job es de intercesión. Todos los días oraba intercediendo por sus hijos por si pecaron. Todos los días él brindaba una adoración por sus hijos, por su pecado. Aparece Job intercediendo. Después vamos a ver, antes que termine, al final de todo, de vuelta aparece Job intercediendo. La oración de intercesión, de orar por otros. Y cuando uno ora constantemente y ora por otros, cuando uno ora constantemente o cuando uno habla mucho con Dios, se va marcando cuál es el centro de escena. Porque si todo el tiempo oro y oro por mí, el centro de escena soy yo. Si todo el tiempo oro y oro por mis hijos o por otros o por mis amigos o por lo que fuere, es como que se va evidenciando cuál es el centro de escena. La segunda oración que aparece, la primera fue de intercesión y la segunda es inmediatamente después de que le avisan que se murieron todos. ¿Vieron? Los bueyes, los camellos, los esto, lo otro. Cuando se derrumbó la casa, se murieron todos tus hijos, estaban en una fiesta. Cuando le avisan todo eso, inmediatamente después de eso hay una oración. Y está en el capítulo 1, versículo 20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la segunda oración que aparece. Imagínense, no les voy a decir que se mueran sus hijos, ni que se derrumba su casa, ni nada. Llegar a la esquina y ver que te chocaron el auto. No me imagino a mí diciendo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, chocó, sea el nombre. No reaccionaría yo así. Sin embargo, es algo que debiéramos hacer o es algo que debiéramos aprender. Cómo reaccionar frente a este tipo de cosas. La resignación, al fin y al cabo, y bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Fíjense, discutiendo con su esposa o hablando con su esposa, cuando su esposa le dice, maldecí a Dios y morite de una vez, él le dice, ¿qué vamos a tomar lo bueno de Dios y no vamos a tomar lo malo? ¿Vamos a tomar nada más lo bueno, que nada más nos gustan los días de sol? ¿Vamos a tomar lo bueno de Dios y no vamos a tomar lo malo? La tercera oración que aparece de Job está en el capítulo 6. Y es en estos ciclos de charla con sus amigos. Y duele leerla, porque uno va viendo cómo a medida que va pasando el tiempo, cada vez iba doliéndole más a Job. Y dice el capítulo 6, versículo 8. Es él hablando con sus amigos, no es él orando, sino que es él hablando con sus amigos, pero está mencionando algo que le pidió a Dios. Dice, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que me agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y que acabara conmigo. En síntesis,
le pedí a Dios que me mate. O sea, no maldije el nombre de Dios. No es que dije, Dios, te maldigo por todo lo que me acaba de suceder. No, él lo que le estaba diciendo a Dios es, Dios, me diste demasiado dolor, matame de una vez. Te lo pido, no es que te lo digo con bronca, te lo pido. El dolor que tengo es tan grande que te pido me mates de una vez, que me sueltes la mano. Quiero soltar su mano, dice. La desesperación. Este es uno de los pedidos que Dios no le concedió a Job. No soltó su mano y no le dio la petición que al fin y al cabo Job estaba pidiendo. La cuarta oración, son 5, para que no se asusten, no es que son 74, no, son 5. La cuarta oración aparece en el capítulo 10. Esperen. Y al fin y al cabo es de vuelta en otro de los ciclos, son 3 o 4 ciclos, me hacen entrar en duda, de charlas con sus amigos, donde iba hablando de a uno. Y Job dice en el capítulo 10, el versículo 2, diré a Dios, de vuelta igual que antes, está hablando con los amigos, diciendo qué es lo que le dice a Dios. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprima? Y después sigue diciendo un montón de cosas, no quiero entrar en detalles, pero al fin y al cabo lo que le está diciendo es, le voy a pedir explicaciones a Dios. Le quiero preguntar a Dios por qué es esto. Le diré a Dios, explícame, por favor, explícame por qué. Y es muy interesante porque después siguen toda esta charla con los amigos, pero como les decía en el capítulo 38, aparece Jehová. Y Jehová viene a responder por qué. En realidad viene a partir de la petición de Job, de, bueno, me pediste que dé una explicación, vengo a dar una explicación. Pero no le explica desde donde nosotros pensaríamos que le explica. Bueno, mira, el tema fue así, estábamos en una audiencia, vino Satanás, él dijo, yo dije que no, él dijo que sí, entonces estábamos haciendo una prueba. No, no le dijo eso. Lo que Jehová hace es mostrar su gloria de una manera que no voy a entrar a leerla porque lo tendríamos que leer completo. Pero lo que hace es mostrarle su grandeza. Hágame caso, tómese un ratito a la noche y lea el capítulo 38. Ni siquiera le digo los 3, el 38. Porque al fin y al cabo lo que Jehová hace es decirle, hola, vengo a responder. Nada más les leo el versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job, versículo 1, a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A ver, ¿quién es el que me llamó diciendo que quiere mis explicaciones? ¿Vos creaste algún mundo? Le pregunta. ¿Vos alguna vez tuviste que hacer nacer una cierva? ¿Vos tuviste que ponerte a pensar cómo es que tiene que respirar un caballo? ¿Cómo tiene que ser su resoplo? ¿Vos ordenaste las estrellas y estás preocupado de que salga el sol del otro lado y que el agua no avance? Le empieza a decir un montón de cosas acerca de la creación que lo que muestran es lo grande que es Dios. Entonces, en vez de decirle, mirá, estábamos con Satanás y él dijo que no, y yo dije que sí, y que ibas a aguantar, y no sé qué, no, lo que le hace es mostrar su grandeza. Demostrarle que él es muy chiquito. Y permítanme que lo agreguemos a hoy, que nosotros somos muy chiquitos. Y que él es muy grande. Que su poder es muy grande. Y llegamos al capítulo 42. Y en el capítulo 42 decía, está la conclusión. La conclusión de Job después de haber visto la grandeza y el poder de Dios. Después de haber visto toda la respuesta. Dice el versículo
Ahí está, versículo 1, 42, 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Está repitiendo la pregunta que Jehová le hizo a él. A ver, ¿quién es el que dijo? ¿Quién es el que oscurece el pensamiento? ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es lo que había dicho Jehová. Y dice, le responde entonces: por tanto yo hablaba de lo que no entendía. ¿Sabes qué? Mis oraciones anteriores o lo que yo estaba pensando, ¿sabes qué, Jehová? Yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De vuelta, si tiene oportunidad, lea esos 3 capítulos y les puedo asegurar que van a tener la misma conclusión. Son cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es otra frase que Dios le decía a él. Bueno, ¿sabes qué? Enséñame vos a mí. Jehová en estos capítulos le dice, bueno, enséñame vos a mí cómo se hace. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. Miren, es muy linda esta oración, pero la estuve leyendo en distintas versiones. Natu, si la tenés bien, si no, no hay problema. ¿Tenés la NBI? Si no, yo me la traje acá impresa igual. La voy leyendo, si la tenés la agregás. Dice, yo sé bien que tú lo puedes todo. Así empieza la conclusión de Job, la oración de Job. Yo sé bien que tú lo puedes todo. No es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender. Cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Tú dijiste, que era lo que había dicho, ahora escúchame, yo te voy a hablar, te cuestionaré y tú me responderás. De oídas te había oído hablar de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento. Miren, 3 frases nada más. Les quiero que se queden en el versículo 2. Yo sé bien que tú todo lo puedes. De la conclusión final, quédense con eso de la oración de Job. Yo sé que tú todo lo puedes. Reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender. Esa es la segunda frase que me encantó. Reconozco que hablé cosas que no alcanzo a comprender. Y la tercera es, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento. Al fin y al cabo, la conclusión de Job es, y de vuelta, para quienes conocen la historia, no se lo dije antes para no spoilearle, pero Dios le devuelve a todo el doble. Todavía no había sucedido, o sea, todavía estaba totalmente lleno de llagas y todos sus bienes se habían perdido. Sin embargo, esta es la conclusión a la que llega Job. Me retracto de lo que dije, hablaba de cosas que yo no comprendía, vos todo lo podés. Posterior a su oración, Dios le reclama a los amigos que le habían dado muy mal consejo, o mal consejo. Finalmente, Job, de vuelta, aparece orando, intercediendo por los amigos. A partir de que Job ora por los amigos para que el castigo de Dios sobre ellos no sea grande, es que a Job se le devuelve el doble de todo lo que tenía. Entonces dijimos, oración primero de intercesión por sus hijos, oración de resignación cuando pierde todo y dice y le adoró, de desesperación cuando le afectan su cuerpo, de cuestionamiento cuando está hablando con sus amigos y de arrepentimiento después de que ve todo lo que hace Dios. Ahora, estas distintas oraciones que son muy disímiles entre sí,
tienen un punto de inflexión y es cuando Job ve a Dios. A partir de que Job ve a Dios, la oración es totalmente diferente. Y al fin y al cabo nosotros también podemos ver a Dios. Porque al fin y al cabo podemos estudiar de Job, pero lo interesante es que nos podemos llevar hoy nosotros. Nosotros también podemos ver a Dios.